Estamos ya empezando a sacar el tren de aterrizaje, quedan algunas semanas, así que oro para que hoy podamos ser edificados. Vamos a ir a Zacarías capítulo 10 y voy a estar predicando capítulo 10, todo el capítulo hasta el versículo 3 del capítulo siguiente, es decir, del capítulo 11. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno, porque los terafines hablan vanidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto, el pueblo vaga como ovejas. Está afligido porque no hay pastor. Contra los pastores se enciende mi ira y a los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado a su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. De Judá saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él todo gobernante, todos juntos. Ellos serán como valientes en la batalla, pisotean al enemigo en el barro de las calles, pelearán porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré y los haré volver porque me he complacido de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor, su Dios, y les responderé. Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijará su corazón en el Señor. Y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido y serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos. Pasarán por el mar de la angustia, y él herirá las olas del mar, y se secarán todas las profundidades del Nilo, y será abatido el orgullo de Asiria, y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Señor, y en su nombre andarán, declara el Señor. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Giman encinas de Basán, porque ha caído del bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Amén. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, he titulado mi mensaje en esta mañana, Cristo, el buen pastor que ha visitado a su rebaño. Quisiera comenzar afirmando que nosotros podríamos describir la historia de la Biblia de muchas maneras. Y una de ellas es que podríamos describirla como la historia del rebaño y del buen pastor. O también, más bien, como la historia del pastor que busca y salva a su rebaño. Nosotros vemos que desde el inicio de la Biblia se nos muestra la imagen del pastor. De hecho, después de la caída de Adán y Eva, el primer hecho lamentable que nosotros vemos en Génesis capítulo 4 es el asesinato. Y es el asesinato del primer pastor que aparece en la historia de la Biblia, el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Y es un asesinato terrible porque es el primer asesinato en la historia, es el asesinato del primer pastor, pero es el asesinato del primer hombre que presenta unas ofrendas a Dios buscando agradarle. Pero no solo la imagen de Abel nos recuerda esa imagen de pastor, luego Abraham, el patriarca, es presentado como pastor en Génesis capítulo 12, pero también su hijo y su nieto Jacob, cuyo nombre más adelante sería Israel, también sería presentado como un pastor. Luego la imagen de Moisés, el que guió al pueblo por el desierto como un pastor, fue él mismo un pastor de ovejas durante 40 años.
trabajaría en esta labor. Pero también la imagen, tal vez una de las más prominentes en la historia de Israel, el rey más importante de toda la historia de Israel, David, se presenta antes de ser rey como pastor de un rebaño, e incluso después de ser rey se presenta como rey y pastor de las ovejas. El Salmo capítulo 23, que es el salmo más importante, o bueno, el más conocido de toda la Biblia, y es: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En toda la historia de la Biblia vemos esta imagen de los pastores, y por eso no es de extrañar que cuando aparece Jesucristo se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas. Sin embargo, a pesar de que hay muchas imágenes de buenos pastores en la historia de la Biblia, de aquellos que lideraron a Israel, recordemos que la imagen de pastor se usa a veces para denominar también a los reyes, los gobernantes, los profetas, pero también a los sacerdotes. Así que hay muchas imágenes positivas de lo que es el pastor, pero también nos encontramos multitud de imágenes negativas de lo que fueron malos pastores. Si usted quiere leer eso, dele una ojeada a Primera y a Segunda de Reyes y a Primera y a Segunda de Crónicas. Multitud de malos pastores o de malos reyes. Pero luego en la época de los profetas mayores y menores, también vemos la imagen de falsos pastores mostrada en los falsos profetas que se levantan. Dios estaba anunciando al pueblo que los iba a enjuiciar, que los iba a enviar al destierro. Pero entonces aparece lo que pudiéramos decir una de las primeras imágenes de los falsos ministros de la prosperidad, diciendo: no es posible que un Dios como Jehová nos envíe a ese destino cruento. Dios ha prometido prosperidad. Dios ha prometido un futuro glorioso. Entonces encontramos falsos pastores hablando acerca de esto cuando Dios realmente había anunciado juicio. Ahora, sí es verdad que por medio de buenos pastores o de buenos profetas como Zacarías, Dios anuncia un futuro glorioso, pero solamente luego, después de que el Señor se vuelve a ellos para perdonarlos y acompañarlos. Nosotros vemos que estos malos pastores encaminaron o guiaron al pueblo, pero para mal, para que fueran guiados hacia la idolatría. Así que a causa de eso el Señor los envía al exilio. Sin embargo, había prometido reunirlos nuevamente. Así que el mensaje de Zacarías puede verse como el mensaje dado al rebaño que el Señor ha escogido, y el mensaje podría ser descrito como el mensaje en el que el rey o el buen pastor anuncia que Él los reunirá de nuevo para que ellos sean su rebaño y que los librará no solo de sus enemigos, sino del mayor enemigo que tenía Israel, es decir, de su necedad. Y en esta parte, el Zacarías capítulo 10 y capítulo 11, que estará predicando el pastor Daniel la otra semana, nosotros veremos que se nos muestra cómo luce el tipo incorrecto de pastor al que no debemos seguir, pero también cómo luce el gran pastor que será enviado por el Señor. Y en esta mañana, evidentemente, entonces vamos a hablar de pastorado, vamos a hablar del buen pastor. Y mi mensaje es sencillo y creo que trae gran ánimo para nosotros, y es que Cristo, el buen pastor, bendecirá a su rebaño y juzgará a los falsos pastores. Cristo, el buen pastor, bendecirá a su rebaño y juzgará a los falsos pastores. Y es un mensaje glorioso por 3 razones, y esas 3 razones vienen a ser los puntos de mi sermón. Es un mensaje glorioso porque no tener pastor produce aflicción. Lo vemos en los versos 1 al 2. Es un mensaje glorioso porque hay regocijo cuando llega el buen pastor. Y número 3, es glorioso porque el gemido de los falsos pastores vendrá con la llegada del buen pastor. Así que número 1, la aflicción de no tener pastor. Verso 1 y 2, pidan lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno, porque los serafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Ahora recordemos que el capítulo anterior termina en un clímax, en un momento glorioso, donde el Señor anuncia que
enviado, que el Mesías vendrá como un rey justo y como un rey humilde, y se nos muestra este destino glorioso de Jerusalén, donde se nos habla de la gracia y la hermosura que habrá en los habitantes de la ciudad de Dios, que el trigo florecerá y que el vino nuevo vendrá. Pero ahora parece que lo que está pasando en el pueblo es que ellos nuevamente son tentados a poner su esperanza para pedir lluvia y estabilidad en algo que no es Dios. Por eso Zacarías nuevamente tiene que decirles, no, ustedes tienen que pedir la lluvia tardía para el Señor. El Señor es quien debe ser buscado por el pueblo cuando buscan a un benefactor o cuando buscan la fuente de bendición. Ahora recordemos que para estos hombres hablar de lluvia no era como hablar de lluvia para nosotros. Para nosotros la lluvia, bueno, en estos tiempos la necesitamos por los embalses, ¿no? Pero para nosotros hablar de lluvia generalmente es hablar de dificultades, de tráfico más pesado, de goteras que las sufrimos ayer en la iglesia, de dificultades en algunas zonas de la ciudad. Hablar de lluvia es hablar en parte de dificultad, pero para esta cultura que es agrícola y pastoril, hablar de lluvia es hablar de bendición. Por eso ellos consultaban a falsos dioses y buscaban que estos falsos dioses les enviaran la lluvia. Así que lo que hace Zacarías es recordarles, ustedes no pueden buscar a nadie para que tengan lluvia o para que sean bendecidos, sino al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo que existe, aún es el creador de los nubarrones, ¿no? Ellos no deben buscar ser bendecidos por los ídolos ni por los adivinos. Ahora, ellos estaban neciamente buscando acudir a la idolatría y a la adivinación. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de tener un corazón idólatra y de consultar a los adivinos? El resultado no es otro que convertirse en una oveja que no tiene pastor. Ahora, él habla de estos terafines, que son unas figuras, unas pequeñas figuras que eran como ídolos domésticos, que usted tenía en su casa y cada uno a veces inventaba sus propios ídolos. Y el asunto es que ellos estaban utilizando esos terafines para buscar consuelo en ellos. Estaban siendo tentados a buscar falsos ídolos que prometían prosperidad, como por ejemplo Baal. Baal fue uno de los ídolos que ellos buscaron en la antigüedad, porque Baal prometía ser el dios de la fertilidad y el dios de la temperatura o del clima, ¿no? Así que buscaron a Baal porque él prometía traer lluvia y bendecir los cultivos de estos hombres. Pero por otro lado está el tema de la adivinación. Esto que va junto, la idolatría y la adivinación. Y esto sugiere el uso de estos medios para adivinar el futuro y pensar que por medio de eso iban a saber cuál era el mejor tiempo para sembrar y para buscar la cosecha. Pero Dios había prohibido todo tipo de adivinación expresamente en la ley de Moisés. Así que la adivinación no era otra cosa sino estar en todo lo contrario a confiar en Dios. La idolatría era lo contrario a confiar en el Señor. La adivinación entonces era poner su confianza en aquello que no era el Señor y escuchar voces que no eran la voz del Señor. Ahora, el asunto es, usted podría decir, no, pero pastor, ¿cuál es el problema de buscar una ayuda adicional? ¿Qué tal que haya algo que se escape del Señor? El asunto es que todo ídolo y todo adivino es vano y es mentiroso. Los consejos que vienen por medio de la adivinación y idolatría no tienen ningún valor. Los terafines o los ídolos domésticos no hacían algo diferente a la iniquidad o a traer vanidad sobre aquellos que los buscaban. También se nos dice que las visiones de los adivinos son mentirosas, son mensajes mentirosos. Los sueños de los adivinos son sueños falsos. Y hermanos, hay algo, y es que en palabra falsa no puede proceder consuelo. El pueblo se queda sin consuelo porque están escuchando voces mentirosas. Y esto también es algo que nos lleva a pensar en nuestros tiempos, porque en esta época moderna, aquello que trae la única esperanza para los hombres, el Evangelio de Jesucristo, es distorsionado también por falsos hombres, trayendo mensajes que Dios nunca ha dado, pensando en que de esa manera pudieran dar consuelo a los hombres.
Pero hermanos, en el mensaje falso no hay ningún consuelo. Así que Dios los reprocha a este pueblo por buscar ser bendecidos por los ídolos falsos y porque su confianza está siendo puesta en palabras que son mentirosas. La adivinación podría describirse, lo dice Barry White, como de la siguiente manera. Dice, si la idolatría es adorar lo que no es Dios, la adivinación es buscar conocimiento, especialmente conocimiento del futuro, sin referencia a Dios. Es depositar tu confianza de lo que vendrá en aquello que no es Dios. La consecuencia entonces de la idolatría no es otra sino estar en profunda aflicción. Es que aquellos vagarán como ovejas que no tienen pastor. Ahora, ¿cuál es el resultado? Usted puede decir, no, pastor, es que yo soy el capitán de mi propio barco. Bueno, en primer lugar, eso trae un problema porque el barco no es suyo. Usted no sabe hasta cuándo va a durar el barco, ¿no? Así que el capitán realmente de su barco debe ser Dios, ¿no? Pero el otro problema que trae es que a veces somos demasiado necios como para encaminar nuestro barco y necesitamos la voz de aquel que nos guía. Así que hay dificultad cuando no hay pastor. Sin pastor, las ovejas quedan sin dirección. Las ovejas cuando son sacadas del corral generalmente no saben exactamente a dónde ir. No saben dónde estará el agua. Es decir, ellos necesitan que el pastor las encamine y sin agua y sin alimento ellas no pueden crecer, no pueden madurar y tampoco pueden cumplir el propósito que tenían como ovejas. Pero sin pastor, las ovejas también quedan expuestas a los lobos feroces y a los animales salvajes que rodeaban el desierto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a alguno de estos parques temáticos donde hay diferentes animales, apanaca o algo parecido. Pero cuando yo tuve la oportunidad de ir, no vi ninguna oveja que tuviera garras o colmillos. No la vi. No vi ninguna oveja que se viera feroz o que se viera como digna de ser temida. Y eso es porque las ovejas no son para temer, ¿no? Son animales dóciles. Por eso necesitan un pastor que pueda tener un cayado y que pueda defenderlas de los lobos feroces. Pero también el asunto es que si no hay pastor, la unidad que tiene el rebaño va a desaparecer. Así que necesitamos tener un buen pastor. Ahora, tal vez hasta aquí usted diga, bueno, pastor, pero pues gloria a Dios, yo no tengo ningún terafín en mi casa, no tengo ningún ídolo de esos pequeños. Gloria a Dios porque yo ya hace algunos años dejé de ir a que me leyeran el tabaco o la taza de chocolate, bueno, o lo que sea que usted haya practicado. Gloria a Dios porque yo ya no estoy en esa senda, pastor. Bueno, el asunto es que hoy también hay muchas fuentes falsas de seguridad y muchos falsos adivinos que hoy son consultados, jóvenes y los más jóvenes. Hay muchas fuentes falsas de voces que parecen atractivas y que parecen guiarnos, ¿no? La última década ha sido testigo del boom y del incremento de esta figura que se acuñó. Esta palabra hace unos años tal vez no tendría ninguna relevancia, pero hoy podemos decir que la voz de estos personajes de internet que llamamos influencers son determinantes para la vida de muchas personas. Hay personas que cambian incluso hábitos de vida por el consejo de su influenciador, ¿no? El asunto es que hay muchos influencers que realmente son perversos. No todos, no voy a decir todos, pero hay muchos que son perversos. Hacen que las personas pongan sus deseos en las cosas vanas. Hay influencers que te venden la idea de que lo más importante en la vida es que tú puedas viajar. Es lo más importante. Tú entras a Instagram y tú no ves foto de lugar repetida, ¿no? Y te venden la idea de que eso es lo importante, que eso es lo que te da identidad, que eso es lo que te da felicidad. Otros tal vez dicen que el gran propósito de la vida es ser feliz sin importar que tengas que pasar por encima de cualquier persona. Hermanos, nosotros estamos expuestos a muchas voces que tratan de influenciar nuestros corazones, pero también las voces de los coach, ¿no? Que hacen que pienses que lo más importante es que te sientas bien contigo mismo. No importa si cometiste algo, no, tú no tienes que reparar nada, tú tienes que sentirte bien, dejarlo pasar, fluir y seguir adelante, ¿no? Viviendo vidas vanas y egoístas, sin pensar
en nadie más, sino en ellos mismos. Otros que se presentan como aquellos que aparentan felicidad en fuentes que no son otra cosa, sino cisternas rotas. Ante esto, y le hablo sobre todo a los jóvenes y a nuestros adolescentes y a nuestros muchachos, porque tal vez el resto no pueden discernir con mayor facilidad esto, pero quiero decirles, jóvenes y los que viven con sus padres aún, escúchenlos, ¿no? Tal vez su papá no tenga 1000 likes en internet, tal vez él ni sepa cómo subir un video a YouTube, ¿no? Escúchelo. Él debería ser su mayor influencia. Él debería ser su mayor fuente de ver la vida con claridad y con propósito. El llamado entonces es que nosotros, al igual que estos hombres, no busquemos los ídolos y no busquemos los adivinos modernos para poner esperanza y seguridad que solo puede ser encontrada en Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué voces escucha usted? ¿Qué voces está escuchando usted? ¿Dónde está buscando seguridad o propósito para su vida? Ahora el Señor habla de lo vano de esas voces mentirosas y de los ídolos o adivinos que no traen otra cosa sino aflicción y lamento. Este mensaje debe retumbar hoy en nuestros oídos porque nosotros no somos diferentes. Nosotros no somos diferentes a este pueblo. La buena noticia es que Cristo, el buen pastor, bendecirá a su rebaño y juzgará a los falsos pastores. Y la otra buena noticia es que el Señor no se queda en un estado de inmovilidad. Él no se queda inmóvil ante el estado lamentable de su pueblo. Él los llama a que escuchen sus palabras. Y eso es una buena noticia. El Señor no dice, mi pueblo está afligido y está en aflicción. Yo no voy a hacer nada. Ellos se lo buscaron. Ya son como 10 siglos de necedad y de idolatría. Yo no voy a hacer nada. No es el tipo de Dios que se nos muestra en la Biblia. El buen pastor no es indiferente a esa situación de su pueblo. Él nos llama a que escapemos de la aflicción de vivir sin pastor. Y eso también nos muestra que hay un regocijo porque llega un buen pastor. En primer lugar, hay aflicción cuando no hay pastor. Pero en segundo lugar, hay regocijo y bendición cuando sí tenemos un buen pastor. Ahora, ante esa situación del pueblo que ha sido engañado por falsos pastores, el Señor se muestra como el pastor que viene a visitarlos. Esta idea de visitarlos también puede relacionarse con supervisar o con poner en orden, ¿no? Algunos dicen, ¿no? El viejo dicho, cuando el gato no está, ¿no? Bueno, cuando el pastor no está, las ovejas se desvían, pero cuando el pastor llega, entonces él busca poner orden en medio de los suyos. El renuevo ha sido anunciado. La raíz de David ha venido como pastor y rey de su pueblo. El que ha venido montado en el pollino ha venido para supervisar a su pueblo. Y lo primero que hace, versículo 3, es no abandonar al rebaño, sino venir a él como un pastor que está encendido en ira contra los falsos pastores. Versículo 3 dice, contra los pastores se enciende mi ira y los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará que de ellos como su caballo de honor en la batalla. Mis hermanos, cuando el Señor viene a visitar su rebaño, muestra que lo primero que hará será castigar a los falsos pastores. Es contra ellos que la ira de Dios se encenderá, porque son hombres perversos, son hombres que han engañado a sus ovejas, son hombres que han encaminado a sus ovejas a lugares perversos. El buen pastor ha venido a supervisar a su pueblo y muestra que está en contra de los falsos pastores. Eso es una buena noticia, hermanos. Porque este pueblo necesitaba ser pastoreado por él. Este pueblo había sido víctima de malos reyes, víctima de falsos profetas. Pero el Señor acá se muestra como aquel que pondrá la casa en orden. Pero en segundo lugar, versos 4 al 7, el Señor viene también como la piedra angular. Viene como aquel que fortalece y da valor a su pueblo. Y viene como aquel que muestra que Él estará con ellos porque Él es su Dios. Versículo 4 dice, de Judá saldrá la piedra angular, de Él la clavija, de Él el arco de guerra, de Él todo gobernante, todos juntos. Ellos serán como valientes que en batalla pisotean al enemigo en el barro de las calles. Pelearán porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré.
Los haré volver, porque me he compadecido de ellos. Serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor, su Dios. Y le responderé. Efraín será como valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán, y se regocijará su corazón en el Señor. El Señor usa ahora, por medio de Zacarías, este lenguaje poético, este lenguaje profético, hermoso, donde nos muestra cómo ese rey justo viene a actuar en medio de los suyos. Podríamos decir que son aspectos de ese buen rey o de ese buen pastor que será enviado por el Señor. Lo primero que se nos dice es que Él es la piedra angular. Él sería enviado como la piedra del ángulo. Esto es un anuncio que también se ha dado en el profeta Isaías, capítulo 28, verso 26. Dice, por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Así que se muestra a este que será enviado como piedra angular. Esta piedra nos habla de estabilidad y protección. La piedra angular era donde descansaba el peso del edificio, y esta piedra era lo que hacía que este lugar, esta casa o este lugar allí construido tuviera estabilidad. Y esta es una de las cosas maravillosas del Antiguo Testamento, y es que en el Nuevo, el Antiguo Testamento se nos amplía y se nos muestra ese cumplimiento. El apóstol Pedro, hablando en la primera carta, en el capítulo 2, nos habla de que esta piedra angular no es otra sino el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7 al 8, dice lo siguiente. Dice, este precioso valor es, pues, desde el verso 6, dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, preciosa, piedra angular, el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en la piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Hermanos, el Señor se nos presenta como la piedra angular de su pueblo. Él viene a ser aquel que da unidad a la casa. Él viene a ser aquel que da estabilidad a la casa. Así que Cristo viene a ser la piedra angular en dos sentidos. En un sentido, como habla también el Nuevo Testamento, Jesús viene a ser la piedra angular que se presenta por medio del mensaje de los apóstoles y de los profetas. Es decir, Cristo es aquel que viene a ser clímax para el mensaje de toda la Biblia. Pero también Cristo es aquel que une a dos pueblos en uno, a los judíos y a los gentiles. Así que en el Señor Jesús vemos esta piedra angular, este que da estabilidad a la casa, este que permite que su pueblo pueda tener seguridad. El asunto es que esta piedra angular fue desechada por los hombres, pero para nosotros esta piedra angular es de gran valor. Micah Fries habla acerca de esto y dice, una piedra angular era un bloque colocado en la intersección de dos paredes para establecer la ubicación apropiada y la orientación correcta de todo el edificio. Es decir, la piedra angular era la que decía cómo debía ser edificado el edificio. Como piedra angular, el Mesías es fiel y confiable. El Salmo 118 usa la misma imagen para describir el rechazo de Cristo por parte de los hombres, pero la validación de Dios, la piedra que desecharon los constructores, viene a ser la piedra angular. Pero Él no solo es entonces la piedra angular, sino que viene a ser también la clavija o la estaca de la tienda. Así que viene a ser el Mesías como esa figura que unifica a toda su iglesia. Cuando algunos de ustedes tal vez han acampado, ¿no? Y cuando acampan, la estaca que ponen, hay una sobre la cual debe ponerse, digamos, gran parte del peso, y esa es la que da seguridad a la carpa que usted arma. Bueno, esa es una idea poco parecida a lo que está hablando allí. Había una estaca, una clavija, que era la que le daba seguridad, la que hacía que la tienda estuviera en un sentido segura, ¿no? Y recordemos que en esta época muchos de estos hombres aún vivían en tiendas,
porque habían regresado del exilio y algunos ni siquiera habían podido edificar su casa. Así que se está hablando de que el Señor vendrá a ser estabilidad y seguridad para su hogar, pero también es el arco de guerra. El buen pastor viene a ser la fuente de victoria de su pueblo ante los enemigos. Pero también el buen pastor viene a ser la fuente de todo gobernante. Es decir, el buen pastor es el único que puede dar al pueblo buenos gobernantes. Los buenos gobernantes proceden del buen pastor. Esto da un sentido también de ánimo para nosotros hoy. El Señor ha establecido buenos gobernantes para su pueblo, buenos pastores, a pesar de que también veamos en la actualidad algunos que son hallados falsos, el falso evangelio de la prosperidad, pero también aún falsos maestros entre nosotros con una doctrina correcta, pero con un corazón separado del Señor. Su pueblo entonces podrá tener seguridad en la llegada de la piedra angular y también podrá verlo como fuente de valentía para ellos. Su pueblo se esforzará porque el Señor está con ellos. Nuevamente, capítulo 10 dice: fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré, los haré volver, porque me he compadecido de ellos. Será como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor, su Dios, y le responderé. Dice: Efraín será como un valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijarán en su corazón en el Señor. Versículo 5 dice también: pelearán porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. Hermanos, el Señor avisa no que la guerra definitivamente terminará, sino que Él vendrá como la fuente de victoria para los suyos. Y entonces, estando unidos a este que es la piedra angular, el pueblo puede cobrar ánimo para batallar. Hermanos, la vida cristiana es una vida que implica lucha. Es una vida que implica batalla. Y nosotros tenemos parte en esto. Si usted está acá por primera vez, yo quiero decirle, la vida cristiana es una vida donde habrá dificultad, donde se demanda que nosotros, aunque confiamos en nuestro Señor y sabemos que la victoria depende de Él, nosotros tenemos que esforzarnos también en la batalla. No podemos escapar de la confrontación. Si queremos evitar la confrontación en los lugares de trabajo, en los lugares donde estudiamos, si queremos evitar desagradar a alguien por ser cristianos, entonces lo que tenemos que hacer es negar que somos cristianos o vivir como si no conociéramos al Señor. El asunto es que nuestra batalla no es ser enemigos entonces de mis compañeros de trabajo que no son cristianos. Bueno, pastor, hay una batalla, entonces voy a dejar de hablarles a todos esos impíos incircuncisos. No. La batalla, dice Pablo en 1 Corintios, no se pelea con las mismas armas de este mundo. Nuestras almas no son carnales, sino son espirituales y son poderosas en el Señor. El Señor promete entonces que nos fortalecerá, tanto a la casa de Judá como a la casa de José, es decir, Él fortalecerá a su pueblo. Aquellos que han sido enviados al cautiverio y que vivían en la angustia, eran dominados por los enemigos del Señor, vendrán a ser como los que han recibido compasión del Señor, como aquellos que serán escuchados por el Señor. Mis hermanos, esto es maravilloso. Una de las promesas gloriosas del Evangelio es la restauración de la relación con el Señor y la seguridad de que si somos reconciliados con Él, ahora Él está en nuestra esquina, ¿no? Ahora Él está en nuestra esquina. Y él afirma: yo soy el Señor su Dios. Hermanos, solamente en Cristo nosotros podemos tener esta seguridad. Solamente si somos reconciliados con Dios podemos decir: Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Ahora recordemos, este lenguaje que se usa aquí, el lenguaje de decir el Señor o Jehová será tu Dios y tú serás su pueblo, es un lenguaje que se ve a lo largo de toda la Biblia. Es un lenguaje que conocemos como un lenguaje de pacto. Es decir, un lenguaje que muestra el tipo de relación que Dios tiene con su pueblo. Ahora, estos hombres estaban volviendo todavía del exilio. Eran hombres en cuyas vidas parecía que Dios no estaba a favor de ellos. Parecía que ellos no eran pueblo de Dios porque casi que cualquier nación que quisiera conquistarlos lo iba a hacer.
porque eran débiles, eran como ovejas sin pastor. Pero ahora está diciendo el Señor que Él ha venido como pastor a ese rebaño y que Él ha venido para mostrarles que Él sigue siendo su Señor, que Él sigue siendo su Dios. Hermanos, esto es bueno escucharlo. Esto es bueno escucharlo porque hay momentos donde parece que confiamos en el Señor, pero parece que las cosas andaran de una manera diferente. Parece que el Señor no está conmigo, pero el Señor dice que Él es nuestro Dios y que podemos tener confianza en la relación de pacto que Él tiene con nosotros. Pero el verso 7 también nos habla de que la valentía que traerá tener al Señor en nuestra esquina también traerá gozo a los suyos. Verso 7. Efraín será como valiente y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán y se regocijará su corazón en el Señor. Se describe ese regocijo como algo que también será visto por sus más cercanos, es decir, por sus hijos. Ellos verán la obra del Señor en sus padres y serán llevados también al gozo. ¡Qué tremendo! Les dice, miren, ustedes han sido exiliados, han estado 70 años lejos de su pueblo, ahora están volviendo, han tenido posición, pero yo les digo que yo sigo siendo su Dios y que vendré como su buen pastor. Ahora, el resultado de tenerme como su pastor es que ustedes serán fortalecidos nuevamente y es que ustedes van a ser valientes en batalla. Y la consecuencia de eso es que habrá gozo en su corazón, pero habrá un gozo que también será trasladado a sus hijos. Bueno, tal vez usted diga, bueno, pastor, pues yo no soy israelita, entonces como que no me aplica esto. No, hermanos, la Biblia a lo largo del Nuevo Testamento se nos habla de una responsabilidad de instrucción para que nuestros hijos sepan quién es Dios. Pero también a la luz de este texto podríamos pensar en que también nuestros hijos deberían ver el gozo que hay en nosotros por conocer al Señor y el gozo por la obra que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Ahora la pregunta es si tus hijos pueden percibir que hay gozo en tu vida por ser salvado por el Señor. Si ellos ven que el evangelio, que el cristianismo es una razón de alegría, o si ven que el cristianismo, que estar participando de una reunión dominical, que estar en una asamblea de miembros, que estar teniendo comunión con los pastores, pero también con el resto de los hermanos en la iglesia, si ellos pueden ver que eso es algo bueno para tu vida. Parece que tú llegas alegre solamente cuando vas al estadio, pero cuando vas a la iglesia llegas, ¿no? Con aflicción. ¿Cuál es la fuente de gozo que nuestros hijos ven en nuestras vidas? Ahora, el buen pastor redimirá y reunirá su rebaño y les quitará, y los va a guiar en un nuevo éxodo, fortaleciéndolos para que anden en su nombre mientras los trae a su reino. Verso 8. Dice, y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido. Serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en las lejanas tierras, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Mis hermanos, se nos muestra esta imagen del pastor silbando para reunir a su rebaño, del pastor llamando a los suyos para que vengan a buscarlo. El pastor que los redime ahora los reúne. Hermanos, nosotros no somos salvos para andar por nuestra cuenta. Y esto es algo que ofende a muchas personas hoy. Porque uno de los valores más atesorados hoy es la independencia y el egoísmo. A mí no me importa lo que pase en el mundo. Esto es lo que a mí me importa. Si yo soy feliz, que el resto pueda hacer lo que les dé su soberana voluntad. A mí no me importa lo que pasa en el mundo. Pero el Evangelio dice, si tú fuiste redimido, es para que seas colocado en el redil del Señor. Y una buena noticia es que el redil no es unipersonal. No es como esos pequeños cubículos en China o en Los Ángeles donde la gente se mete como si fuera un par de zapatos, duerme un par de horas y vuelve a salirse para poder vivir con una vida de esclavitud. No, el rebaño es un rebaño donde habemos más de uno, donde somos un pueblo, no importa si somos 15, 20, 30, 100, 50, 1000. El rebaño es una comunidad de ovejas. Y el Señor silba para llamarlos. Él dice, Él los traerá de esas tierras
extranjeras. El versículo 10 se nos habla de que los ha traído y parece como si Zacarías estuviera hablando de algo pasado, pero al final él está hablando ahora de algo que pasará también en el futuro. Versículo 10, los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, hasta que no haya sitio para ellos. Pasarán por el mar de la angustia y él herirá las olas del mar y secará todas las profundidades del Nilo y será batido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Señor y en su nombre andarán, declara el Señor. Ahora Zacarías empieza a hablar recordando el lenguaje de cuando el pueblo sale de Egipto de la esclavitud. Él dice, yo los voy a guiar. Él dice, yo los recogeré. Dice, pasarán por el mar de la angustia, ¿no? Él secará las profundidades del Nilo. El Señor está usando este lenguaje para recordar algo que ya sucedió, pero algo que también va a suceder en el futuro. Recordemos, lo que pasa en Zacarías es una mezcla de anuncios que se cumplen en Jesús en su primera venida, pero también anuncios que se cumplirán en su regreso. Y una de las imágenes que nos muestra este éxodo, es el anuncio de que hoy día nosotros como pueblo del Señor también estamos como peregrinos. También hacemos parte de un nuevo éxodo, pero la buena noticia es que es el último éxodo, ¿no? Hubo una etapa de mi vida cuando en los primeros años, bueno, todavía estoy en mis primeros años de matrimonio, pero el primero y el segundo año de mi vida matrimonial viví como en 5 lugares diferentes, ¿no? Y parecía que llegamos a un lugar y no sabíamos si sacar o no las cajas porque después tocaba ir a otro lugar, ¿no? Hasta que hemos podido estar ahora en un lugar donde ya llevamos un tiempo. El asunto es que a veces nosotros vivimos en esta tierra como si ya hubiéramos llegado a nuestra casa. Y perdemos la sensación de que somos peregrinos. Nos acomodamos demasiado y estamos demasiado tranquilos. Perdemos esa sensación de que realmente no hemos llegado al lugar donde vamos a estar de manera permanente y para siempre. Ahora, eso no quiere decir que no busquemos en esta tierra ese espacio que podamos llamar hogar. Lo que está mal es que nuestra seguridad esté en las cosas que vienen a final a ser temporales, ¿no? Hay una promesa de que el Señor todavía nos está guiando en un éxodo. Y al igual que en el éxodo, en el primero, se nos habla de que habrá un mar embravecido, ¿no? Versículo 11, pasarán por el mar de la angustia, ¿no? Es como el pueblo esperando pasar por ese mar. El Señor nos está guiando para atravesar por todo sitio donde seamos puestos nosotros. Sus ovejas han sido afligidas por muchos enemigos, pero ahora la promesa es que serán fortalecidos en el Señor y serán guiados para encaminarse a lo largo de este éxodo. Y también se nos dice que andaremos en su nombre. Hermano, nosotros somos llamados a andar en el nombre del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a añadir un tercer nombre, o los que tenemos 2, o un segundo, ¿no? Álvaro Jehová, ¿no? No se trata de algo literal en ese sentido. Recordemos que cuando la Biblia nos habla del nombre de Dios, se nos habla de sus perfecciones y atributos. Así que cuando hablamos de andar en el nombre del Señor, o en el nombre de Jehová, o en el nombre de Cristo, lo que se nos invita es que nuestra forma de vivir refleje cómo es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Ahora la pregunta es que a veces olvidamos que como cristianos estamos llamados a vivir en el nombre del Señor, ¿no? Y la pregunta nuevamente es, ¿se podría decir de ti que andas en el nombre del Señor? ¿No? Si nosotros tuviéramos la oportunidad, no sé, a veces nos puede pasar que nos conocemos a alguien que trabaja con un hermano de nuestra iglesia, ¿no? A alguien cercano. Y a veces como que nos da miedo, ¿no? Uy, esta persona trabaja conmigo y ahora preciso un hermano de la iglesia lo conoció, ¿no? ¿Quién sabe qué irá a decir de mí? Nosotros debemos andar de tal manera que todos puedan dar testimonio de que nosotros andamos en el nombre del Señor.
que pueda decirse de nosotros que andamos en ese nombre. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que generalmente nos cuesta andar en el nombre del Señor. Hay aflicción cuando no logramos a veces andar en ese nombre, y cuando pecamos, cuando fallamos en dar nuestro testimonio cristiano y nuestro corazón entonces se aflige porque no estamos andando en el nombre del Señor. Ahora, el asunto es cómo reacciono cuando peco. Si yo quiero andar en el nombre del Señor, yo debo afligirme cuando peco y cuando no estoy andando en su nombre. ¿Cómo es su reacción cuando peca? ¿Qué tipo de decisiones usted toma para no pecar? ¿No? ¿Qué tipo de decisiones usted toma para que en su debilidad usted pueda ser fortalecido? ¿No? Hombres, ¿qué determinaciones tomamos para evitar y escapar de las tentaciones de este siglo? ¿No? Albert Moller, un pastor, hablaba estos días acerca de algunos sucesos recientes y él decía, les voy a decir algo que no es ciencia aeroespacial. Usted no va a poder tener sexo con una mujer si no está a solas con esa mujer. Si yo no estoy a solas con una mujer, no voy a poder caer en pecado, en lujuria o en fornicación. Pero entonces, ¿qué medidas puedo yo tomar para no estar a solas con una mujer? ¿No? Siempre hablamos cuando estamos en los prematrimoniales, ¿no? Los que están en prematrimonial saben, ¿no? Y siempre les decimos, no vivan cosas que no tienen que vivir ahora. Si su relación actualmente es un noviazgo que va a llegar a un compromiso pronto, listo, pero no están casados. Entonces no vivan como si estuviera casado, ¿no? Si su relación es de prometido, bueno, gloria a Dios. Pero entonces no empiecen a hablar de los nombres que le van a poner a sus hijos, porque ustedes todavía no se han casado. Tomen decisiones de acuerdo a la etapa que están, para guardarse de caer en tentación. Hermanos, nosotros debemos andar en el nombre del Señor y eso implica que tomemos decisiones sabias para guardarnos en ese nombre, ¿no? Zacarías 10 subraya entonces la verdad de la obra del Mesías. El fiel pastor nos libra, nos fortalece y nos salva para que vengamos a ser su pueblo. La fidelidad se demostró, habla Micah Fries, al traer de regreso a Judá del exilio. Sin embargo, es significativo que este pasaje escrito después del exilio está claramente orientado hacia el futuro. Hermanos, esa misión continúa. Debemos seguir viviendo en el nombre del Señor, pero habrá dificultad. Habrá que pelear algunas batallas. Habrá que soportar algunos sufrimientos y por eso es bueno estar en un rebaño donde no soy el único. Porque a veces cuando yo flaqueo y cuando estoy en dificultad, puedo mirar a mi lado y encontrar a otro hermano con el cual yo esté caminando, con el cual yo esté corriendo, con el cual yo me esté guardando para asegurarme de seguir caminando en el nombre del Señor. Ahora, la reunión final del número completo de los hijos de Dios ya está en marcha. El Señor está reuniendo a su rebaño. Jesús es central en esto. Él ya vino y trajo salvación a los hombres. Ha llegado como ese rey prometido, pero ha llegado como ese rey cuya voz sus ovejas escuchan y siguen. Por eso necesitamos seguir predicando el evangelio. Pero no solo acá, no solo el pastor Dani, no solo yo. Todos nosotros tenemos que seguir proclamando el evangelio para que el Señor siga llamando a aquellos que son sus ovejas. Hermanos, Cristo el buen pastor bendecirá a su rebaño y juzgará a los falsos pastores. Él nos librará de la aflicción de andar como ovejas sin pastor. Nos muestra el gozo de su llegada, pero también se nos muestra como el que juzgará a los falsos pastores. Y esto me lleva a mi último punto, Zacarías 11. Abre las puertas al Líbano, consume el fuego sus cedros. Gime ciprés porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Giman encinas de Basán porque ha caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores porque su esplendor está arruinado. Voz de rugido de leoncillos porque derribada está la gloria del Jordán. La mayoría de estudiosos concuerdan en que esto viene a ser una profecía tanto para los líderes de Israel como también para la ciudad de Jerusalén. Aquellos hombres que habían puesto su confianza en la majestuosidad del templo van a ver cómo al final serán juzgados. Jerusalén en el año 70 después de Cristo
fue asediada por los romanos, fue destruido y quemado el templo, y de eso hoy solo queda el muro de los lamentos. El Señor ha anunciado que traería juicio a estos falsos pastores. Los que encaminaron a su pueblo en perversión y en idolatría serán arruinados, serán despojados de la gloria que pensaban tener. Mis hermanos, la llegada del buen pastor traerá gozo a los que antes estábamos afligidos bajo el poder de los ídolos, pero también traerá gemir a los que estuvieron pastoreando sus ovejas en una falsa manera. Y una falsa manera no es solamente en una falsa enseñanza. Una falsa manera también es enseñar lo correcto, pero hacer lo incorrecto. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Jesús nunca dijo, pilas con los fariseos porque su doctrina son predicadores de la prosperidad. No, le decía, atiendan lo que dicen los fariseos, pero no vivan como viven los fariseos, ¿no? Hermanos, el esplendor de los falsos pastores será arruinado. Ellos quedarán en evidencia. El Señor tratará con ellos. Esto es un llamado, una advertencia, pero también un anuncio. Los falsos pastores serán arruinados. Sus falsas intenciones y enseñanzas quedarán expuestas. Y en ese día, el día en que los falsos pastores sean evidenciados y enjuiciados por el Señor, lo único que puede haber es gemir. Gemir, dolor, angustia, ¿no? Nos da seguridad que nuestro buen pastor no nos deje a merced de los falsos pastores. Ahora, hermanos, yo quiero decirle eso. Tal vez lo primero que usted piense es, bueno, yo no voy a ser pastor. Porque si al final todo va a quedar allá expuesto, yo mejor ni me meto en eso, ¿no? Las hermanas tal vez dirán, bueno, gloria a Dios, ¿no? Yo ni quiero, ni puedo, ¿no? O ni debo, ¿no? Pero hermanos, todos somos un reino de sacerdotes en un sentido. Y los hombres, todos, así usted no sea pastor y se pare acá, estamos llamados a ser pastores. Si usted es un mal pastor de su familia, si usted es un mal pastor de sus hijos, si usted es un mal pastor de su esposa, yo quiero decirle que tarde o temprano eso se hará evidente. Tarde o temprano. Usted puede decir, no, pastor, pero es que, otra semana sin orar, pero no, eso no. Cuando voy a la iglesia yo la agarro de la mano y oramos a la vez que ora el hermano que preside. No, hermano. Tarde o temprano su negligencia como pastor traerá dolor a su familia. Y si usted está haciendo algo también que lo muestra como falso pastor, también será expuesto. Ahora es difícil predicar estos sermones. Yo hablaba la semana pasada con el pastor Dani. Es difícil predicar esto, porque ninguno de nosotros habla como el que lo alcanzó. Si Dios permite, me quedarán tal vez 20 o 30 años como pastor, en los que tengo que luchar y esforzarme para ser hallado fiel. No me quedan 2 años para la pensión, ni me quedan 6 meses para el retiro, no. Ni al pastor Dani tampoco. Tenemos que buscar esforzarnos para llegar fieles hasta el final. Entonces deberíamos mejor abandonarlo y no arriesgarnos a que algo malo pase, ¿no? Debemos poner nuestra confianza en el buen pastor. Zacarías nos muestra de que el pueblo necesita un buen pastor, de que el pueblo necesita ser guiado por su Señor, de que Cristo ha venido como buen pastor porque sabe que nosotros los hombres siempre podemos fallar. Así que la confianza del pueblo no debe estar puesta en un hombre, aunque el Señor como buen pastor envíe hombres que busquen ser fieles para guiar a su rebaño. Hermanos, Cristo nos libra de la aflicción de vagar como ovejas sin pastor. Cristo nos libra de estar a la merced de los falsos pastores y de la idolatría. Cristo nos rescata de la idolatría de nuestro corazón. Si pudieran verse los ídolos que tenemos, hermano, tal vez tendríamos que romper el portón, porque algunos ídolos serían tan grandes que usted no podría entrar por esa puerta. Pero Cristo nos rescata de la idolatría de nuestro corazón. Él es el buen pastor que bendice al rebaño, que nos da regocijo. El buen pastor que nos libra a través de un nuevo éxodo, que nos deja ver que el Señor es nuestro Dios. Cristo envía su voz que es digna de ser seguida. Y la voz de Cristo es la única voz que nos da seguridad y bendición eterna.
es infinitamente superior a la voz temporal de las cosas de esta tierra. Hermano, ningún falso adivino, ningún influenciador, ningún coach va a poder darle ánimo y consuelo a su alma cuando esté en el día de la dificultad. Solamente la voz de nuestro buen pastor puede darnos ese tipo de consuelo. Quiero terminar leyendo Mateo capítulo 9 y mostrar cómo Mateo registra esa llegada del Señor Jesús y la actitud de su corazón ante lo que vio en su pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra del Señor: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Hermanos, el buen pastor hoy envía a su iglesia y envía obreros para que sus ovejas que andan como ovejas sin pastor puedan verlo a Él. La labor entonces de los pastores viene a ser, no viene a ser otra, sino apuntarlos al buen pastor, apuntarlos al gran pastor de las almas, para que todos juntos andemos como el rebaño de Dios, caminando mientras andamos en este éxodo, anhelando llegar al día final y encontrarnos con el príncipe de los pastores. Los pastores humanos siempre fallarán, por eso habrá lamento y habrá gemir. Pero mi oración es que el Señor nos ayude a ser fieles a todos nosotros, a llegar hasta el final de la mano de nuestro buen Dios. Jesús es el que hace posible que el pueblo sea fortalecido. Jesús es quien envía a su Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en su nombre. Andar en el nombre de Jesús es posible, porque Él envió su Espíritu, que no es un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Mis hermanos, Él es el buen pastor que necesitamos. Él es el buen pastor que ha venido a traer gozo a su pueblo. Algunas aplicaciones para terminar. Si usted está acá y si usted no conoce a Cristo, yo no lo conozco, pero Dios sí. Y si usted está acá hoy y usted ha escuchado esto, es seguro que usted tenga que arrepentirse por confiar en ídolos vanos. Y es seguro que usted tenga que arrepentirse por escuchar las voces de los adivinos que solo hablan falsedad. Venga a Cristo. Hoy hay esperanza para usted. Hay esperanza para idólatras, como lo era yo antes, para hombres necios y perversos. Hay esperanza también para usted. Ahora, sin el Señor no puede haber otro resultado en su vida sino estar como oveja sin pastor, vagando por la vida. Es necesario que usted venga al pastor, al buen pastor Jesucristo. Iglesia, debemos escapar de todo tipo de idolatría. Debemos escapar de seguir voces falsas. Debemos reconocer al Señor como piedra angular donde descansa nuestra seguridad. Debemos ser cuidadosos y debemos estar alertas, pidiéndole al Señor que nos ayude a andar en su nombre. Nuestro Redentor prometió traernos de cualquier lugar de esclavitud y reunirnos como rebaño. Hoy celebramos eso. Al estar en una asamblea de miembros esta tarde, celebramos que somos rebaño del Señor, que hemos sido rescatados por Él. Finalmente, hermanos, recordar que nuestro Señor ha venido. Cristo, el buen pastor, bendecirá su rebaño y juzgará a los falsos pastores. Y Él sigue reuniendo a los que son suyos y nos sigue llevando a buenos pastos para que podamos mantenernos mientras que Él llegue. Padre, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu pueblo. Yo te ruego que este mensaje traiga ánimo a nuestro corazón. Que nos anime a escapar de la idolatría, de la adivinación, de la perversión, de escuchar voces falsas, pero que también nos haga poner nuestro gozo y nuestro deleite en ti, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a darte gloria y honra en todas las cosas, Señor. Oh Padre, bendito tú eres, Señor.
Gloria a tu nombre, gloria a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Damos las gracias por este día, Señor. Gracias a tu pueblo, gracias a tu iglesia, Señor. En tus manos estamos, Señor. Descansamos en ti, en tu favor. Pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a ver tu grandeza y tu majestuosidad, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos. Ayúdanos a vivir para tu gloria todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.